Muy bien, si tienen su Biblia, estamos en medio del mundial. ¿Cuántos están gozándose con el torneo? ¿Alguno gritó ayer? ¿Cierto? No, yo creo que están todos normales, ¿cierto? Ayer la verdad fue un tiempo muy especial de ver el partido, pero creo que hermoso ha sido ver a toda Colombia como se ha unido. Yo no sé cuántos tienen esa misma sensación de que todo el mundo, usted le ve por ahí una camiseta amarilla y todo el mundo conecta, ¿cierto? Es una cosa impresionante. Pero hay algo que hoy quería poder conectar porque creo que el mundial nos sirve a nosotros para entender algo de las palabras que Dios a través de su Biblia, de su palabra, nos quiere entregar a nosotros y que usted y yo necesitamos capturar hoy en día. Porque ciertamente, así como hay un torneo, hay algunas cosas que usted y yo en la vida necesitamos verlas de la misma manera. Necesitamos entender que para ganar una copa, para ganar un torneo, pues requerimos realmente de entender ciertos elementos. Y yo creo que si hay algo que es común a los colombianos en este momento, yo creo que hay un consenso, es que técnico, el técnico Peckerman. Alguien dice, uy, ese técnico. Y sin embargo, hace unos días yo leí un artículo que me encantó porque era una periodista diciendo, cuando fue nombrado el técnico, dice, al principio estuvimos siempre en contra del técnico. Los periodistas no nos gustaba. Decía porque no daba declaraciones, porque era un poco cerrado, porque dice, pero ahora nos hemos venido dando cuenta que él es el director técnico y que él sabía lo que estaba haciendo y que sencillamente nosotros hoy le estamos dando las gracias por lo que ha estado haciendo por la selección. Ahora, nada en la vida básicamente es gratuito. Siempre usted y yo vamos a darnos cuenta que logros se obtienen a través de esfuerzo, logros se obtienen a través de disciplina. Y yo quiero mirar un poquitico porque en el segundo servicio vamos a estar recibiendo a todos los jóvenes de campamento. Ellos estuvieron ahora no fin de semana, estuvieron desde el día miércoles realmente, pero estuvieron allí en lo que es ese campamento que llevamos todos los años y fue tremendo poder ver otra vez chicos siendo ministrados y realidades que están siendo impartidas, pero dentro de ese mismo contexto yo quiero hablar, como voy a hablar a los jóvenes, quiero hablar a toda la congregación también, porque creo que usted y yo estamos en esta tierra, ¿cierto? Y Dios nos ha colocado de manera que juguemos para ganar, y es la manera como he titulado hoy esto que quiero compartir con ustedes, jugando para ganar. ¿Cuántos queremos la copa? Yo no sé usted, pero al principio creo que todos los colombianos, especialmente quienes estuvimos viendo los antiguos mundiales donde fue Colombia, casi que uno no quería soñar con copa, ¿cierto? Mejor. Y hay algo que tenemos que aprender porque en el pasado hubo demasiado, digámoslo así, énfasis desfasado de grandeza que no existía y de indisciplinas que creo que a través de la misma novela que está saliendo de toda la selección y de tantas cosas, están saliendo a la luz una cantidad de elementos que se vivió una imagen pero que no había un fundamento. ¿Están conmigo? Y la vida suya y mía a veces puede ser igual. Puede ser una en donde puede vivir de unas apariencias pero sin el fundamento que le permite avanzar paso a paso. Y quiero decir que si vamos a Hebreos capítulo 12, quiero leerlo. Y desde allí yo quiero compartir un par de cositas que aquí creo que son importantes para usted y para mí entender en el día de hoy. Antes de Hebreos es Primera de Corintios capítulo 9, por favor. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24. Y el apóstol Pablo acá compara algo que yo creo que con el mundial realmente nos va a ayudar. Porque él dice lo siguiente: ¿no se dan ustedes cuenta? Si está leyendo, yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Aquí podríamos decir, ¿no se dan cuenta que hay una cantidad de equipos que han estado jugando, pero uno solo se va a llevar el premio? Pero dice, así que corran para ganar. Y si puede subrayar eso primero en su Biblia, corra para ganar, ¿cierto? Sé que otras versiones lo colocan un poquito diferente, pero lo primero, corra para ganar, dice, todos los atletas se entrenan con disciplina. Otra vez, todos los atletas se entrenan ¿cómo? Con disciplina. Dice, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso,
yo corro cada paso con propósito. Me gusta esta versión. Él dice, yo corro cada paso, ¿cómo? O sea, usted y yo tenemos que correr pasos, ¿cómo? Con propósito. Dice, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Me encanta esta versión. Fíjense, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. O sea, ¿qué es lo que usted debe hacer con su cuerpo? Fíjense, dice entrenarlo para que haga lo que debe hacer. ¿Alguien se ha dado cuenta? Esa escritura del apóstol Pablo también en Romanos 6, 7, que dice, en momentos hay algo que queriendo hacer el bien que quiero, termino haciendo lo que no quiero. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que hay algo en nuestra naturaleza que a menos de que sea entrenado nos va a sabotear. Que a menos de que sea llevado dentro de un proceso nos podría sacar. Y así como, déjenme terminar aquí, dice, de lo contrario temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Y si estamos viendo una selección de pronto que ha llegado ya a un récord que es pasar de octavos a cuartos, no habíamos llegado nunca hasta acá, ¿cierto? Es gracias a que ha habido un trabajo muy interesante que han estos muchachos tenido. Y hay cosas que usted empieza a escuchar acerca de una disciplina, acerca de una concentración, acerca de realmente un trabajo en equipo. Pero hay algo que me llamó la atención ayer contra el partido Uruguay. Porque, ¿cuántos saben que con Uruguay, quienes son muy de fútbol, saben que no es fácil, es un equipo difícil y es un equipo especialmente difícil porque tienden a sacar, a ir a ser bruscos. Y ayer yo creo que todos vimos que, yo no sé cuántos estaban allá con el árbitro, ¡saque tarjeta! ¿Qué le pasa? Y más de uno estaba ya levantándose de todo, ¿cierto? Porque el juego planteado era sacar de las casillas a los muchachos colombianos. El juego planteado era como, de hecho, no había visto en todo el campeonato a un Yepes, ¿cierto? Teniendo que, allá y era, y uno decía, oiga, cálmenlo. Alguien estaba allá y, señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque casi que era el temor de que fueran a expulsarnos un jugador, pero, es decir, había planteado algo, pero, ¿sabe? La vida es así, la vida es como un campeonato de fútbol. Y voy a decir en donde los diferentes partidos que jugamos son los momentos en la vida que a veces no son fáciles, tenemos diferentes oponentes. Y voy a hablar de oponentes que puede ser una adversidad familiar, una adversidad de salud, una adversidad financiera. Es decir, hay situaciones que son como los equipos que estamos enfrentando hoy en el Mundial, pero cada juego hay que jugarlo diferente. Si bien están los jugadores, pero se requiere jugar con tácticas diferentes, se requieren jugar con estrategias diferentes. Y usted y yo ahí es donde necesitamos entender que también tenemos un director técnico que se llama el Espíritu Santo. Y eso es mejor que Peckerman. Con todo el respeto al señor Peckerman. Pero quiero que entienda esto. Tenemos un Espíritu Santo que cuando él habla de que es ese paracleto, es alguien que está al lado dándonos dirección técnica de qué hacer en qué momento. Porque fíjense que un equipo de fútbol no puede llegar allá sin que tenga a alguien desde la banca mirando otro escenario, planteando un juego para que puedan llevarlo hasta término. La vida suya y la mía es una que no está para jugar solo el partido. Esto es como un mundial. Es toda una carrera y el apóstol por eso está tratando de colocar un paralelo. Dicen, hey, hay una carrera que todos tenemos por delante que tenemos que correr para ganar, no para intentar. No, pues ahí le intento. No, es para ganarla. Pero él nos empieza a dar unos elementos acá que necesitamos capturar y que ojalá, así como estamos con la fiebre del mundial, que queden en nosotros estos principios para atesorarlos para la vida. Porque piénselo de esta manera, cada vez que usted y yo enfrentamos algo va a ser como enfrentar un adversario. Y ese adversario va a tratar de hacer cosas que a veces sabemos el enemigo no juega limpio. El enemigo va a jugar tratando de sacar el quiebre, de hacer jugadas que usted no espera, pero el entrenamiento que usted y yo tenemos formándonos en estas realidades de la palabra es lo que nos da la capacidad de sobreponernos cualquiera sea la situación para vencer, amén.
Y eso es donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí. Ahí es donde Dios quiere trabajar con nosotros. Entonces, lo primero que dice aquí es, el primero es corran para ganar. Y usted y yo necesitamos entender que hay aquí una copa. Pero es interesante porque así como estamos tras una copa de mundial, ¿sabe que usted y yo debemos correr porque hay una copa de la vida? La Biblia habla de que usted y yo debemos correr no solamente por una copa en metas y logros desde esta tierra, sino porque hay un galardón eterno que nos es entregado a cada uno. Y aquí estamos hablando de una copa que yo creo que obviamente qué rico traernos esa copa para Colombia. Qué triunfo sería para una nación, ¿cierto? Y sin embargo, fíjense que muchos hoy en día estamos en la zozobra de, Dios mío, ¿hasta dónde Colombia está preparada para recibir esa copa con lo que está pasando solo con unas celebraciones de juego? ¿Y eso de qué está hablando? De que hay algo que en la cultura nos hace falta todavía desarrollar. Nos hacen falta algunos elementos que una selección de alguna manera esta vez nos está dando un ejemplo y está tratando de proyectar una realidad. Yo no sé cuántos les ha pasado, pero cada vez que ha entrado la selección, recuerdo el primer partido, cuando el himno terminó la música y siguió cantando la tribuna. Y yo le estaba orando a Dios es una cosa, yo le digo, Señor, ese himno está hablando de tu nombre. Y esa final, le estoy diciendo, ese himno tiene que ser cantado dándole testimonio al mundo de que la humanidad entera comprende las palabras, porque es que suena espectacular. Eso es una predicación en medio de un partido. Sí, personalmente yo lo oigo y es como cuando empieza, cierto seso, la horrible noche, eso suena. Pero cuando empieza terminando diciendo, comprende las palabras del que murió en la cruz. Uy, yo no sé a usted, pero a mí se me escalofría todo. Pero yo lo que miro es algo que no solamente es Colombia, sino dentro de Colombia Dios está haciendo algo. Nosotros necesitamos ser conscientes que como nación hay algo que Dios está haciendo en la nación de Colombia. Usted ve un equipo de fútbol que no sé si los ha sorprendido, pero todos están tomando el momento de orar, de darle la gloria a Dios. Yo digo, Dios está honrando cosas que están pasando allí. Y nosotros necesitamos, obviamente como país, entender, wow, qué tremendo, pero si nosotros nos fuéramos, salgámonos del campeonato, el equipo colombiano, a mirar el equipo de Cristo en esta tierra. Porque nosotros hoy en día en la tierra somos un equipo. Dios nos ha interconectado en el mundo entero a todo creyente que ha nacido de nuevo. Y es tremendo cuando usted puede conectar simplemente con lo que Dios está haciendo en el mundo. Pero Dios está jugando la copa por el mundo entero. Y dentro de ello, como cristianos, nosotros necesitamos entender que no estamos llamados a vivir vidas individuales. La selección, si hay algo que ha logrado el entrenador, es enseñarles a jugar para ganar como equipo, no individualmente. Y yo creo que hay algo que en el colombiano es un reto. Porque los colombianos, si hay algo que tenemos, es que nos gusta la individualidad. La mayoría de empresas tienen muchas veces problemas, es porque la gente está mirando es cómo sale, cómo se lanza el estrellato de una vez. Y aquí necesitamos entender que hay unos elementos que para ganar, ¿cierto? Para ir hacia esa meta, necesitamos aprender a comprender que tiene que trabajarse con el dominio interno. Y eso es lo que Dios empieza a trabajar con usted y conmigo. Dios empieza a trabajar con nosotros. Voy a pedirles, voy a cambiar un poquitico el orden acá, así que si me ayudan desde atrás y me lanzan el video que les había pedido, porque quiero que escuchen este video. Es un video que la verdad es del técnico Peckerman, es una entrevista que en algún momento hizo, pero quiero que lo escuchen y lo vamos a contextualizar a la luz de estos elementos que quiero compartir con ustedes. Así que en el momento en que lo tengan listo... Puedes elegir correr solo o trabajar en equipo y llegar lejos. ¿Qué decidís? Ir solo es más fácil, no tenés que ponerte de acuerdo con nadie. Si la pifias, y la pifias solo. En equipo, te digo, es otro precio. Antes de empezar a competir, le tenés que ganar al ego
Si vas atrás, te van a empujar, ¿eh? Te van a empujar hasta llevarte adelante. Y si ganas, te van a gritar tan fuerte que vas a querer llorar. Porque cuando se juega en equipo, digo, se celebra en equipo. ¡Qué tremendo! ¿Cierto? Hay algo acá que es tremendo, porque la verdad es eso, en equipo. Y sabe, si hay algo que el enemigo trabaja a nivel de la iglesia, tiene que ver con generar división. Porque cada vez que, digámoslo así, usted y yo nos ofendemos en algo, inmediatamente dejamos de ser parte. Y hay algo donde, cuando miraba yo el partido ayer, el trabajo a donde iba era tratar de fraccionar esa unidad, porque lo que ha tenido la selección es una concentración, pero de unidad. Decían que cuando celebra un equipo un gol es cuando se mira cómo está el equipo. Y en este caso, las celebraciones donde vienen todos los jugadores muestra, digámoslo así, la manera en que el equipo está sólido, o cuando un jugador solo es el que celebra con otro o dos, inmediatamente está mostrando la figuración de estrellas, simplemente individuales. Pero cuando vemos a la selección, la vemos que ellos salen a celebrar y ya el bailadito está siendo tratado de copiar por otros que no tienen cintura, ¿cierto? O sea, pero cuando nosotros empezamos a mirar, si usted lo piensa, usted y yo como hijos de Dios dentro del equipo de Dios, nuestra vida depende de aprender a jugar a equipo. Aprende a estar conectando, aprende a estar interrelacionados con otros. Y si lo miramos a nivel de la iglesia, digámoslo, cada uno de ustedes dice, bueno, yo necesito de la iglesia, pero saben, la iglesia también necesita de usted. Y la iglesia necesita de usted en muchos frentes, porque esto es una construcción y es un crecimiento y es un desarrollo, en el cual, en la medida en que empezamos a ver el crecimiento y los espacios, es tan importante que usted también pueda conectar, busque conectar, no solamente que lo busquen, pero que usted también pueda estar conectando. Y cuando todos estamos haciendo nuestra parte, es como lo que está pasando en la selección, ¿cierto? El equipo, cuando salió con Uruguay, era una dirección que le dijo el técnico, fue no es a desgaste. No sé si ustedes lo notaron, era un juego más lento. Era un juego que era diferente al que se estaba jugando normalmente en la selección, pero era ¿por qué? Porque ellos venían en un objetivo claro. Ellos sabían que necesitaban aguantarse y se iban a tener que ir un tiempo extra. Sabían que tenían que fortalecerse allí. Pero a la vez, digámoslo así, usted podía ver en el mismo gol, o sea, los dos goles, pero el segundo gol que me encantó, el primero pues fue obviamente magistral, pero el segundo gol, que el equipo como se armó todo, pam, pam, tum, aún la manera en que Cuadrado hace su cabeza para pasarla, porque él casi que hubiera podido haber tirado al arco, y sin embargo prefirió. ¿Qué es esto? Muchas veces nosotros, si vamos a ir adelante, y es algo que los chicos en el campamento, yo los escuchaba cuando hicimos la retroalimentación y me bendijo mucho, que hay un consenso donde ellos aprendieron algo en este campamento y era la necesidad del trabajo en equipo. La necesidad de aprender a colaborarnos unos con otros, la necesidad de aprender a que no nos enojamos porque no nos mandaron el pase cuando pensamos que ya era el momento de anotación, sino que entendemos. Y hay algo que me ha gustado, que ustedes ven que el pase se les va, pero nunca ven usted un jugador, usted que no la pasa bien, o sea, al contrario, no ve bien. La siguiente, bien, hay algo que se ha ido formando dentro de un equipo, que es unas lecciones que nosotros necesitamos aprender del lado nuestro. Pero lo primero, estamos diciendo, es que jugamos para ganar. O sea, en la vida usted y yo lo que hacemos, Dios lo que quiere es que lo hagamos con todo. Cuando usted está mirándole a lo que tiene que ver con su familia, la idea es que le meta todo. Lo que tiene que ver con su profesión, métale todo. O sea, en cada cosa Dios lo que quiere es que usted tenga una mentalidad de ganador. No es una mentalidad solamente de intentar. Vamos a hacerle a ver qué pasa. No, vamos a intentar a ver qué sucede. No, Cristo no vino aquí para que solo lo intentemos. Él dio su vida para que usted y yo podamos triunfar en donde quiera que vayamos. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa? Que no existe nada que usted y yo no podamos vencer y sobreponernos. No existe equipo al cual no podamos ganarle, si podemos simplemente seguir toda una dirección. Ahora,
ese jugar para ganar implica unos elementos. Y dentro de lo que estamos viendo acá, si vamos otra vez a nuestra escritura, en el versículo 24, dice, no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona lleva el premio. Dice, corran para ganar. Pero verso 25 nos empieza ahora a desglosar qué necesitamos para ganar. Y lo primero es esto, dice, todos los atletas se entrenan con disciplina. Así que nuestro punto número 2 es entrenarse con disciplina. ¿Qué es ese entrenarse con disciplina? ¿Cierto? Jóvenes aquí en el campamento, y aquí hay unas imágenes que quiero mostrarles, hicieron aquí algo que tiene que ver con una prueba que se llama la prueba de la humillación. Y esa prueba de la humillación, allí como ustedes ven, ahí ven a Vladimir agachado. Él como líder estaba dando el ejemplo a todos los chicos, pero lo que ven encima, que son unas, ¿cómo se llaman? Líneas que le llaman ellos, lo que está marcando es como el techo a donde deben pasar, pero están explicando con los chicos cómo son las líneas de autoridad, cómo son personas que en la vida están sobre nosotros y a quienes necesitamos aprender un secreto de respetar. ¿Cuántos saben que no es fácil la palabra someterse? ¿Cierto? Normalmente queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos simplemente hacer lo que nos parece. Y aquí es donde empieza la disciplina de la vida, de la que el apóstol Pablo está hablándonos acá de enseñarnos, es entrenarse. Y esa palabra, ¿cierto?, que tiene que ver con entrenarse con disciplina. Un entrenamiento es una repetición, un entrenamiento es algo que debe estar haciéndose constantemente. Y aquí yo quiero hablarle de varios elementos. Como cristianos hay algo que tiende a pasarnos, y es que usted y yo empezamos muchas veces con ese fuego de Dios, ese celo de Dios, usted está leyendo la palabra, pero hay un momento en donde a veces empezamos a aflojar. Y en la vida cristiana, en la vida espiritual, el gran peligro es que a veces pensamos que ya como sabemos algo, lo podemos trabajar. Voy a ponerlo de esta manera. Recuerdo hace unos meses que hicieron en uno de los grupos de vida una actividad, entonces fuimos con mi esposa y salimos a jugar fútbol ahí en la cancha al frente. Y yo no sé a cuántos le ha pasado, especialmente cuando van pasando los años, en donde usted entra al juego y su mente dice, yo sé cómo le hago. Pero corra y hágale y verá que es totalmente diferente. ¿Sí? Usted piensa que va a llegar y resulta que los pies no le responden. Usted va a tratar de hacer algo y resulta que sale por otro lado. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Pero en la mente usted tiene la idea que sabe. ¿Está conmigo? Así es la fe. La fe, dice la palabra, ¿cierto? Que la fe viene por el oír. ¿Y qué? Y el oír. Mire esto. La fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y el oír. Y esto es algo que es básico, pero que solemos perder. Es una disciplina. Es una disciplina en la cual usted y yo necesitamos continuar escuchando las mismas verdades para afianzarnos. Porque hay cosas que usted, aunque tiene el concepto, no tiene la fe para enfrentar algo. Es como un equipo que va a llegar ante un partido, ante un equipo como fue el Uruguay. A menos de que hubieran tenido un entrenamiento de disciplina, no hubieran podido aguantar lo que se les venía encima. Porque aunque en la mente saben jugar fútbol, no están preparados para unas demandas determinadas. Así es la vida suya y mía. En momentos usted y yo podemos saber escrituras. Sí, 1 Pedro 2:24 dice que por las llagas de Cristo Jesús fuimos sanados. Pero otra cosa es que en un momento usted esté siendo confrontado con una enfermedad y ahora se dé cuenta que no puede desenvolverse. Porque aunque mentalmente conoce el concepto, su espíritu no está fortalecido para enfrentar una situación. ¿Está conmigo? Y aquí es donde empieza lo que el apóstol Pablo está diciéndonos. O sea, es un entrenamiento en unas disciplinas. Hay unas disciplinas de la palabra de Dios. Hay una disciplina de tomar la palabra diariamente. Hay unas disciplinas de, en áreas específicas de nuestra vida, empezar a ser desarrollados en unas realidades espirituales. Porque no es suficiente tener el concepto.
es necesario que el concepto haga sentido, ¿cierto?, con lo que es la aplicación de esa fe en el momento en que la requiero. El reverendo Hagen siempre nos enseñó algo y él decía, el diablo tiene un sustituto para la fe, se llama asentamiento, asentir mentalmente algo. Ajá, sí, es verdad. Pero no lo podemos caminar. Cuando la fe, usted y yo la estamos desarrollando, es como el ejercicio físico. O sea, ¿cuántos han ido a un gimnasio y usted empieza a hacer pesas? ¿Cierto? Usted empieza a hacer pesas y no es que de una vez ya el músculo le creció. Es algo que por repetición algo está pasando internamente en usted. Cuando la fe, usted y yo la empezamos a entender, usted y yo empezamos a comprender que no se trata de haber oído algo. Por eso no es suficiente, y aquí quiero animar, algunos ya sé que hicieron Setka de pronto, otros no lo han hecho. Usted tiene que echar mano en la vida espiritual de las herramientas que existen, que la iglesia tiene a disposición para usted. Grupo de vida. La razón que en un grupo de vida no solamente damos enseñanza, sino siempre estamos tratando de llevar a una aplicación, es porque el gran error que tenemos en círculos cristianos es solo tener conceptos. Pero los conceptos no nos llevan a vencer situaciones que nos pueden descalificar en la carrera que tenemos. ¿Están conmigo aquí? Entonces, cuando hablamos de ser disciplinados, como los chicos que estaban allá, fue tremendo porque, ¿me entienden? Uno los oía a ellos, lo que les impactó a ellos, entender qué significaba en algunas cosas bajar. Eso fue el partido de ayer. El partido de ayer fue bajar para ir a algo más grande. El partido de ayer era, básicamente, déjese dar pata, pero necesitamos terminar el partido. ¿Sabe? Y a veces usted en la vida necesita entender que hay momentos donde va a tener que soportar ciertas cosas. Piensa en la cruz por un momento. ¿Qué fue eso? Aguantar pata. ¿Qué fue para Jesús empezar a recibir todo cuando sabía que podía haber hecho otra cosa? Pero sin embargo dijo, me lo trago porque voy a una meta más grande. Voy a algo que es mayor. ¿Cuántos en el trabajo, usted tiene colegas, tiene situaciones que le están haciendo la jugada y usted sin darse cuenta responde a como ellos quieren que responda en lugar de tener el dominio propio que el director técnico Espíritu Santo le está diciendo, cierre la boca, no responda, venza qué, el mal con qué, con el bien. Son principios que Dios nos ha dejado que cuando se aplican en cualquier escenario de la vida funcionan. Ayer lo vimos en un partido de fútbol, pero usted lo necesita ver en su vida día a día, en el matrimonio. Hay momentos donde si usted va a responder de la misma manera como en ese momento respondió su cónyuge, va a tener un alegato, pero si dice la blanda respuesta, quita la ira. Y si usted la aplica, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que la palabra de Dios dice que va a pasar. Pero para eso usted y yo necesitamos disciplinarnos. Y eso es donde el Espíritu Santo va a empezar a trabajar con usted y conmigo. ¿Alguien le ha pedido paciencia a Dios? ¿Y no le ha llegado retos para ser paciente? ¿Por qué? ¿Cómo nos ejercitamos? ¿Me entiende? Tener el concepto paciencia, pues abra Wikipedia y ahí lo entiende. Pero vívalo. Amor, es fácil, vívalo, camínelo. Fe, sí es una certeza, camínela, eso es diferente. Y para eso usted necesita una disciplina. Para eso usted necesita empezar a trabajar algunas cosas que tiene que interiorizar dentro de usted. Y eso es lo que separa gente que está en un cristianismo light. Sí, no, yo amo a Dios, pero Dios me tiene que amar en lo que yo quiera. A empezar a entender, no, yo entiendo que la vida es una en la cual Dios nos ha permitido caminar en esta tierra para vencer una cantidad de demonios que hay, situaciones que hay y que podemos pasar al otro lado y seguir campeones. Y ahí es donde Dios nos quiere. Entonces lo segundo que nosotros necesitamos entender, ¿qué es? Entrenarse con disciplina. Diga conmigo, entrenarse con disciplina. Y aquí eche mano de cada espacio que hay. Eche mano para estar allí. Eche mano para estar con otros, o sea, eche mano para que otros, como está la imagen, me encanta esa imagen donde está, ¿cierto? Allí a la chica
está alguien al lado en ese momento diciéndole, tú puedes. ¿Sabe que usted y yo necesitamos en momentos a alguien que nos pueda decir, todo va a estar bien? Por eso usted necesita amistades en Cristo. Por eso necesita pertenecer. Por eso aquí le hacemos tanto énfasis, participe dentro de un grupo, ¿cierto? Los grupos de vida, un grupo alfa. O sea, usted necesita conectar. ¿Por qué? Usted va a necesitar a alguien que le esté dando una voz de aliento en el momento. Y a alguien que al final también pueda darle un abrazo y que le pueda decir, ¿sabes qué? Lo hiciste, pasaste. Sí, pero me raspé, sí, pero llegó. Y ahí es donde usted y yo necesitamos trabajar. 1 Corintios otra vez, vaya conmigo, por favor. Ahora, de lo contrario, versículo 25 dice, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. O sea, el apóstol es claro de decir, hay un premio acá que realmente se desvanece, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Diga, yo estoy corriendo por un premio eterno. ¿Sabe? Usted y yo necesitamos tener eso claro. Usted y yo estamos corriendo por un premio eterno. Algo que es mucho más de solo los logros que aquí estamos teniendo. Pero el verso 26 dice, por eso yo corro cada paso con propósito. Y me encanta esto. Yo corro cada paso con propósito. ¿Qué es eso de correr cada paso con propósito? Dice, no solo doy golpes al aire. O sea, lo que está diciendo es, yo no solamente estoy haciendo algo por hacerlo. Yo tengo una meta más grande. Y me gusta esta imagen que coloqué aquí de correr con un propósito. Nuestro tercer punto es correr con propósito. Si me ayudan allí la imagen, por favor. Me encanta esta imagen porque en este momento James creo que es el que está, cierto, líder y demás, pero hay algo que es mi oración también por este muchacho, que se pueda mantener en medio de todo lo que le está llegando de estrellato. Pero es un paralelo porque la razón de esta imagen que quería colocar es por esto. Cuando usted y yo estamos en situaciones difíciles, es fácil estar sometido a Dios. El problema es cuando el éxito llega y toca la puerta. El problema es cuando las cosas empiezan a funcionar bien, que es cuando aflojamos en la disciplina. El problema es cuando ya todas las cosas ahora, o hay un reconocimiento, ahí es donde son nuestros momentos de debilidad y ahí es donde necesitamos recordar que hay un propósito y que el propósito mayor es Él. Que el propósito por el cual hacemos lo que hacemos es Él. Que el propósito, la razón, como cantábamos, ¿cierto?, por la cual usted está vivo hoy, le voy a decir, es por Él. La razón que usted ha logrado lo que ha logrado es por Él. Es porque su gracia está y porque usted y yo no podemos nunca perder de vista que hay algo que es mayor. O sea que no es solamente alcanzar mis metas, es entender que yo estoy en este tiempo por algo que es mayor y se llama su reino, en lo cual Él me invitó a participar para lo que Él está llevando a cabo. Y ciertamente en el plan de Dios siempre trabaja en el gana-gana. Dios lo que quiere es que así como usted se realice y se esté satisfecho, usted también pueda proseguir con lo que Él está haciendo en el tiempo. Y eso va a implicar que hay cosas que no van a llegar en los momentos que nosotros las queremos. Hay momentos de gloria y de victoria que de pronto no serán para nosotros. Por eso hay muchas cosas que yo puedo mirar aquí de paralelo. Yo miraba, cuando Falcao se lesionó, Colombia casi estuvo de luto. Ahora, me impactó fue cómo la fe de la gente se levantó para orar por la rodilla de Falcao. Dios mío, yo decía, uy, Juelita, se levantó la fe de Colombia. Todo el mundo estaba orando y sin embargo, fíjense que no vino esa respuesta. Interesante. Dios tenía algo mejor. A veces cuando no vienen las respuestas de Dios, no es un no de Dios, es que hay algo que es mejor. ¿Sí me entienden? Y yo no estoy diciendo que es que Dios no quería que Falcao jugara, porque pues también es un hombre que sirve a Dios y demás. Pero fíjense que hay algo que está pasando en medio de nosotros. Pero mi punto va hacia esto. O sea, hay un propósito mayor de Dios hacia otras dimensiones. Y nosotros a veces estamos tan enfocados en mi propósito que perdemos de vista el propósito. Pero usted y yo necesitamos correr con propósito, no mi propósito, el propósito de Dios. Y el propósito de Dios va a decirnos esto, le voy a decir, hay momentos en los cuales parecerá que usted va para atrás, pero Dios lo está llevando adelante. Y ahí es donde usted tiene que confiar, ahí es donde tiene que poner su fe en Él. Mire la Biblia, José, ¿cierto?
La vida de José es una que parecía que iba para atrás. Y sin embargo, ¿a dónde lo tenía Dios? Para estar acá. Pero hay algunas cosas que él tenía que aprender en esa transición. Esos momentos difíciles, esos momentos de la cárcel, esos momentos adversos, fueron unos momentos para generar en él unas disciplinas que requería. ¿Para qué? Para cuando iba a estar allá. ¿Por qué? Cuando estuvo acá, ¿cuántos recuerdan que vinieron otras tentaciones y fueron diferentes? ¿Cuál fue la tentación estando acá? Sus hermanos llegaron postrándose y ahora era el momento de decir venganza, revancha. Ah, sí los quería yo ver a ustedes. ¿Sabe? Todos nosotros tenemos situaciones que hemos vivido con personas. Pero si usted no sana, si usted no suelta, si usted no deja ir, eso lo va a estar limitando o le va a estar esperando para un momento de victoria en donde lo que le quiere es dar una caída. Y usted necesita aprender a soltarlo porque hay un propósito mayor. ¿Cuál era el propósito mayor de José? ¿Era que fuera simplemente el segundo más grande en Egipto o era que una nación fuera preservada? Usted y yo muchas veces estamos en áreas, aún aquí en la iglesia le voy a decir, usted esté tal vez en el liderazgo de un área, pero a veces usted dentro del área puede no sentirse cómodo, puede sentir que yo no sé si esto se está logrando. Hay un propósito más grande todavía que Dios tiene, que es usted el que tiene que mirar allá adentro. En su familia, en lo que está haciendo, donde quiera que está, usted necesita poder alinear. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre trabaja en poder nublar algo para sacar de manera que él continúe con un juego que está haciendo. Y ahí es donde muchas veces personas simplemente son sacadas. ¿Sacadas de qué? Del juego de algo mayor que tiene. No es los dones, no son los talentos, no son las habilidades que usted y yo tenemos. Podemos tenerlas y podemos tenerlas muy buenas, pero nos puede entonces pasar lo mismo que pasó en el partido que tuvo este uruguayo, ¿cierto?, contra Italia. Déjeme decir esto: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Y ese es mi cuarto punto hoy. Usted y yo necesitamos disciplinar nuestro cuerpo para que haga lo que debe hacer. ¿Sabe que los jugadores están para jugar fútbol, no para morder? Pero quiero usar esto que ha salido, porque la verdad me golpeó cuando yo escuché al técnico Tabarez de Uruguay haciendo esta declaración. El que lo vayan a sancionar es algo que no tiene sentido, porque es un futbolista que está para jugar fútbol, no para una moralidad barata. Yo decía, Dios, por eso jóvenes son básicamente sacados del juego, porque alguien, llámese director técnico, mentor o padres en momentos, no entienden que hay unas reglas de la vida que se aplican a todo. Este jugador no está solo para jugar fútbol y no importa lo que haga, mientras juegue fútbol es bueno. Esa es la mentalidad que tiene destruida la humanidad. Y muchas veces como padres, cuando nosotros al chico, en lugar de ponerle la disciplina, en lugar de formarlo, en lugar de decirle no es en el capricho suyo, es que aquí hay un orden de las cosas, no es cuando lo empezamos a colocar de víctima. Porque usted mira las declaraciones, es que la prensa está en contra del muchacho, es que no es el primer mordisco que pega. Ahora, si hay una condición interna, porque hay un tema que están diciendo lo psicológico de ansiedad, ok, pero ¿dónde debería estarse trabajando eso? Desde atrás, porque al dejarlo seguir, ¿qué ha sucedido? Que esto ahora salió en un campeonato del mundo. Es lo que nos pasa a usted y a mí cuando hay algo que no lo vamos trabajando. Llega un momento en donde sale ya en otros escenarios mayores. Que por eso Dios está diciendo, empieza a trabajarlo desde acá. Porque si empiezas a ser disciplinado desde acá, no vas a llegar a esta situación donde el enemigo va a usar alguna puerta de salida en donde todo salga de otra manera. Pero ¿qué es lo que pasa con alguien como este director? Fíjense que cuando usted lo mira de esta forma, uno dice, Dios, pues pobrecito. Y mientras alguien sigue con un síndrome de víctima, ¿qué es lo que sucede? No hay esperanza. Mientras usted se siga escondiendo siempre en alguien, por la víctima que usted es de lo que le han hecho, lo que le ha pasado, lo que no le hicieron, lo que no lo dejaron, nunca podrá ir a la siguiente fase. ¿Por qué? ¿De qué se trata la vida cristiana? ¿De qué se trata la vida?
de disciplinar el cuerpo para hacer lo que tiene que hacer. Apliquémoslo a cualquier escenario de la vida, ¿cierto? Pareja, hombre, mujer, ¿para qué están? Para que sean pareja. No, pues que me gustó la vecina. No, su cuerpo debió ser entrenado para hacer lo que tiene que hacer. ¿Con quién? Con su mujer. ¿Está conmigo? No, voy a insultar al jefe. O sea, hay una familiar que cada ratico, mejor dicho, empleo que tiene, el jefe es malo. Y entonces se agarra con todo jefe, pero todos los jefes se la tienen montada. Y lleva 6 puestos, 7 puestos en 10 años. Cuando alguien mira esa hoja de vida, ¿usted cree que alguien dice, no, venga para acá que usted está, o sea, tiene permanencia? Se nota que, o sea, ¿por qué? Porque no sabe dominar su carne, su cuerpo, hacer lo que tiene que hacer. Algo que en el campamento me encantaba porque algunos jóvenes, ¿cierto?, aprendieron a decir sí señor, sí señora, no señor, no señora. Algo que no es común en nuestros días. Algo que en estos días es como, ¿qué viejo? ¿Qué le pasa? Píntela pues. Oiga. Y al contrario, ¿qué es lo que necesitamos entender? Es decir, si hay algo que nuestra sociedad de hoy ha perdido, y esto es lo que de pronto el técnico lo estaba diciendo, moralidad barata. No, es que se nos ha olvidado que hay unos fundamentos básicos de convivencia y de ética y de carreño. Y de decir sí señor, y de decir perdón, y de decir con permiso, y de decir muchas gracias. Hoy en día casi que todo el mundo cree que todos se lo deben. Y tenemos una sociedad de víctimas, que es lo que más daño hace, que victimización no es otra cosa, sino alimentar la carne para que haga lo que se le dé la gana. Y cualquier grupo que considera que es una minoría, entonces ahora se vuelve la víctima para ejercer derechos, de manera que haga lo que los caprichos que quiera los lleve a cabo. Y es una violación muchas veces de principios fundamentales. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en el tiempo simplemente se van a estrellar, pero va a ser demasiado costoso. Y Dios lo que está trabajando con usted y conmigo es, hey, aprende desde ahora cómo disciplinas tu cuerpo. Cómo trabajas contigo mismo para hacer lo que necesitas hacer, para hacer aquello que debes estar entrenado para hacer, no para lo que tu cuerpo quiere hacer. ¿Por qué? Porque hay un momento donde, ¿me entienden?, se va a zafar. Yo no sé qué pasó con el muchacho. O sea, no podemos juzgar el corazón, pero sí podemos juzgar la acción. ¿Está conmigo? Porque la gente, hoy en círculos cristianos la palabra más común es, no juzguéis para que no seáis juzgados. Yo le pongo la otra, ¿no ha leído que también dice la palabra, acaso ustedes no saben que van a juzgar ángeles? Entonces no pueden juzgar cosas menores. Hay 2 lados de la historia, hay cosas que necesitamos juzgar. Hay cosas que necesitamos poder decir, no es por ahí, está mal. Y no es el corazón de la persona, ok, necesita ayuda, hay que ayudarlo, pero necesitamos entender que, no, pero como una sanción tan grande, es que no es la primera vez. Cuando usted mira, yo me puse a mirar, yo no soy el más futbolero, pero hay cosas que me gustan escarbar a veces términos. No es el primer mordisco. Y ya atrás lo habían sancionado 8 fechas, 9 fechas. O sea, no es como que, uy, está tan grande 9. Porque en el momento, ¿me entiende?, todo el mundo sale. Y obviamente estamos desde Colombia, ¿no? Estuviéramos desde Uruguay, estaríamos hablando de otra manera. Pero el principio debe ser el mismo. No es como porque como es de los nuestros ahora debemos excusarlo, ¿sí me entiende? No, aquí es donde empieza el tema de la palabra. La palabra de Dios, cuando es una verdad, no es mi verdad y tu verdad, es cuál es la verdad. ¿Cómo solucionamos algo? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué dice Dios al respecto? Ay, no, pues que no me parece, es que yo siento diferente. Lo que siente usted no es relevante. La pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el asunto acá? Porque cuando involucramos solo los sentimientos dentro de esto, ¿sabe qué es lo que pasa? Nos estamos marginando muchas veces de recibir la corrección para ir al destino que Dios tiene para nosotros. Pobre José, el colmo José, no queriendo acostarse con la mujer de Potifar, lo inculpan y se va a la cárcel. Pobrecito, no hay derecho, no debió haberle pasado. Escúcheme,
¿Qué sucedió posterior a eso? ¿Qué actitud tuvo José para que aún en algo contrario lo pudiera procesar de tal manera que sacó ventaja de esa situación? ¿Qué podemos usted y yo hacer en situaciones de la vida que son adversas? Estamos en un mundo hostil, ¿se ha dado cuenta? ¿A alguien le pasan cosas hostiles? ¿A alguien le pasa cosas adversas? ¿A alguien, usted siendo cristiano, no está caminando y viene en situaciones que usted no espera y que son en contra suya? O sea, ese no es el momento de decir, ¿por qué a mí, Dios? No, es el momento de entender de que estamos en un mundo que está caído, que estamos en un mundo que es contrario, pero que ahí es donde el Espíritu Santo nos va a decir, hey, presta atención a la instrucción, a la dirección, a la directriz, al principio. Pon atención a cómo debes jugarlo acá, porque si lo haces, aquí es donde viene el cambio para el destino que yo tengo para ti. Normalmente esos momentos son los momentos antes de poder ser lanzados a un destino mayor que Dios tiene para nosotros. Siempre vienen esos momentos. Y son momentos difíciles. ¿Por qué? Porque son momentos de retroinspección. Cuando usted tiene esos momentos, son los momentos donde usted tiene que meterse con Dios a decir, ok, tengo el concepto, pero ¿qué necesito entender? Yo entiendo esto, pero ¿qué es lo que necesito capturar acá para caminar esto, Señor? ¿Qué es lo que hay acá adentro que necesita ser ajustado, Señor? Ahí sí, examíname, Señor, conoce mi corazón porque es engañoso y yo no lo conozco sino tú. Entonces, ayúdame a ver porque no entiendo. Porque si usted y yo nos quedamos escuchando, son las voces alrededor, como en este caso, le voy a decir, usted escucha la declaración de este jugador, Luis Sánchez, ¿es el apellido? Suárez. La primera declaración, no, yo no lo mordí, no, yo le caí encima al hombro, pero se le ve el tarascazo. Ahora, ok, puede que el tema de que están mostrando que es un tema de ansiedad, están diciendo un área psicológica, ¿cierto? Ok, que él mismo de pronto no se da cuenta, no reacciona, pero no le sirve estar escuchando los que le están tratando de decir, no, pero tú juegas muy bien, así que no importa. Sigue mordiendo. No, es lo que necesita. Cuando usted y yo estamos en una situación, no necesitamos ir a los que nos van a apapachar, a decir, ay, sí, tú eres divino, lindo, sigue siendo un guache. Sigue siendo esto. No, usted necesita lo que dice la Biblia, amigos. ¿Qué es un amigo? Dice la Biblia. Un amigo es aquel que le va a hablar las cosas y le va a poder decir, mira, esto está mal, esto no es por ahí. Eso es lo que dice la Biblia que usted debe buscar. Aquellos que le pueden hablar la verdad y que en ese momento usted va a poder sopesar si quiere más bien quitar esa amistad o por el contrario valorar la amistad de alguien que se atrevió a decirle las cosas como son. Eso es la palabra, eso es lo que Dios nos dice. Hoy estamos amando un técnico, Peckerman, pero atrás nos dijo unas verdades a los colombianos. Y tenía razón. Y el tiempo ha demostrado que para él mismo, un hombre ya de 70, ¿y cuántos años que tiene el técnico? 72 creo. 64. Yo escuché otra cosa. Pero los años obviamente le han enseñado a este argentino a ver la vida de otra manera. El video que acabamos de ver no es alguien que está empezando a jugar. Es alguien que al llevar tiempo por errores y fracasos, y si usted estudia un poquitico se da cuenta las copas que ganó, pero los errores también que hizo atrás, un momento cuando no convocó un mes y cosas que aparecen allí, que ¿qué le sirvieron? Los reveses de la vida le han traído hoy un entendimiento. Los reveses en la vida suyos y míos, si los capitalizamos, ¿sabe qué nos están dando? Un conocimiento y una sabiduría para tomar decisiones de otra manera, pero no solo para nosotros, sino para poder llevar a otros a otro lugar. Esa es la vida. ¿Qué es lo que Dios desea? Cuando yo miraba a estos chicos ahora en el campamento que estábamos, yo decía, qué tremendo poder ver jóvenes que hoy podemos hablarles desde embarradas pasadas. Y de ver jóvenes que están atesorando un consejo porque quieren escucharlo para proyectarse a la vida de otra manera. Qué tremendo que uno de nuestros jóvenes no tenga que llegar a un mundial para darse cuenta que está equivocado a morder a otro jugador. Qué chévere que puedan entenderlo desde aquí para hacer las correcciones, para que adelante en la vida puedan tomar las decisiones correctas. De eso se trata.
¿Qué es la visión? Llevar personas al conocimiento de Dios, desarrollarlas a un liderazgo de servicio. ¿Para qué? Para transformar su comunidad, llenando a Colombia y las naciones de la tierra del amor y misericordia de Jesucristo. O sea, hay un proceso que se ha ido llevando a cabo lentamente, paso a paso. ¿Por qué? Si hay algo que yo a veces le decía a Dios, Señor, ¿por qué es esto? ¿Por qué toma este tiempo? Pero yo lo estoy viendo sobre todo con jóvenes. En este campamento oramos por una siguiente generación, porque veíamos chicos que empezaron hace 7 años, 7 campamentos. De hecho, cuando miramos, creo que todos nos miramos, 7 campamentos ya. Y recuerdo cuando empezaban algunos, y no sé si fue Joana, hizo un comentario porque decía lo siguiente, decía, wow, o sea, pensábamos, ¿cuándo será que Daniel Figueredo está allá? ¿Cuándo será que Laura Cañas esté allá o Esteban? Y resulta que ahora los chicos ya llegaron allá. Pero ¿sabe qué fue lo más poderoso? Que ahora estos chicos, que son los pequeñitos, están viendo el ejemplo de otros que crecieron y que estamos viendo unos jóvenes cimentados de otra manera. Un Juan Camilo Poveda, ¿cierto? Un Santiago Sarmiento, una Aleja Carrillo, ¿sí? Mis hijos también están allí, Nadia. Es decir, lo que eran estos otros chiquitos que están caminando, ¿sabe qué me bendice a mí estos jóvenes? Yo los veo disciplinándose. Son jóvenes como todos los jóvenes. Están enfrentando retos como todos los jóvenes, pero ¿sabe qué están haciendo? Tomando decisiones bajo disciplinas que han venido desarrollando. Me encanta oír testimonios de ellos hoy en día en las universidades, donde están siendo la influencia, se paran, no es por acá, es esta cosa aquí. Y están dando ahora testimonio inclusive a adultos de cosas. Porque para ellos es natural ciertas cosas. Pero ¿sabe qué necesitamos nosotros continuar? Enseñándoles que no se trata de haber oído, se trata de continuar desarrollando una actitud. ¿Por qué? Porque lo que oímos un día, hoy ya no puede ser la misma convicción. Y aquí quiero decirles esto. La Biblia dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. O sea, si hay algo en la vida cristiana que usted nunca puede, digámoslo así, aflojar, es bajo la idea de que usted ya es cristiano y está bien. Nunca. Porque la Biblia es clara cuando dice, tenemos un adversario que como león rugiente anda buscando a quien devorar. O sea que siempre usted va a tener a alguien al lado dándole vueltas, mirando cómo está y mirando si es el momento de darle un zarpazo. A lo cual lo que dice la palabra es nunca baje la guardia, en otras palabras. Siempre esté alerta, estén alerta, vigilantes. Y esa alertas y vigilantes es eso. En la vida cristiana, usted y yo si estamos hablando y entendiendo disciplinas, mi esposa de hecho enseñó el miércoles algo que fue tremendo porque hace poco ella estaba enseñando acerca de la gloria y cómo en la vida cristiana hay momentos donde usted siente que va suave en las cosas y hay momentos donde siente que todo es pesado, es difícil. Entonces ella estaba consultándole a Dios y le dijo al Señor, le estaba dando una enseñanza sobre ese aspecto de la gloria. Le dijo, te retrasaste en oración. Usted dice, ¿cómo así que se retrasó en oración? Si me ayuda Freddy aquí con el teclado, por favor. ¿Cómo así que te retrasaste en oración? Y esto es una enseñanza que hace años le escuchamos a un ministro, se llama Mark Brassey, es el fundador de lo que se llama Domata. Domata es toda es un área, ¿cómo se llama? Es una escuela de misiones en el mundo tremenda. Pero él estaba una vez orando y las cosas estaban complejas y él empezó a decirle, Señor, ¿qué es lo que pasa? Y el Señor le dijo, te atrasaste en oración. Y ¿cómo así que te atrasaste? Y dice, tienes como 1 año de atraso en oración. Ahora, usted y yo no escuchamos esos conceptos, ¿cierto? Te atrasaste en oración. Usted ora por los alimentos, ora, ¿cierto?, antes de acostarse. Pero ¿qué es eso de adelantarse en oración o estar atrasado en oración? Fíjese que es una disciplina. Es una disciplina de poder entender que en la vida, usted y yo, como somos seres espirituales, necesitamos entender que vivimos en 2 mundos. Uno físico, pero uno espiritual. Y en el mundo físico es donde estamos en el día a día enfrentando cosas, pero el mundo espiritual es el que primero usted tiene que entender que está llamado a abrirse para poder en el espíritu avanzar y caminar ciertas cosas acá. Entonces cuando nosotros perdemos disciplinas de
estar tomando tiempo con Dios en su palabra, sino que somos cristianos, ¿sabe? No, yo sé, sí, no, sí. Sin darnos cuenta nos vamos debilitando, ¿sí? Y nos sentimos que estamos bien, o sea, pues chévere. Aunque usted puede notar, hay un termómetro de notar cómo está su vida espiritual, ¿sí? Porque usted puede notar que hay cositas que empieza a volverse quisquilloso, o sea, normalmente lo primero es que las relaciones empiezan a enfriar. Entonces usted hay algunos cristianos que ya le parecen muy fanáticos. Algunos ya, especialmente los que oran mucho, es demasiado, toda hora. Y alguien que estaba compartiendo la palabra, toda hora, es que solo es Biblia lo que comparte, ¿sí? Y es porque sin darse cuenta uno empieza a tener una resistencia a ello. Ahora, usted es cristiano, usted en su mente nunca le pasa, no, ya no quiero ser cristiano, no. Se considera cristiano, pero sin darse cuenta va echando hacia atrás, ¿sí? Y entonces la misma iglesia, a veces uno empieza, no vayamos hoy, la otra semana y la otra también, y ya usted es asistente ocasional, pero no se está dando cuenta que internamente lo que se está pasando es que se ha ido secando, y aunque tiene conceptos, no tiene la misma fe que tenía un tiempo atrás. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se ha ido rezagando. Es como tratar de entrar a un juego con otro oponente. Sí, usted sabe cómo jugar, se conoce todas las normas, sabe que si el juez levanta ya la banderola es norma de ventaja, sabe que la falta tal es esta, pero otra cosa es tener que estar en el juego a jugarlo. ¿Está conmigo? Y aquí es donde, si terminamos, vamos a Hebreos capítulo 12. Gracias, Espíritu Santo. Si va conmigo, Hebreos 12. Para muchos era un sueño jugar en el Maracaná. 75,000 espectadores, decían. 80. Pero aquí dice algo, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Hebreos 12:1. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Tremendo. Ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos. Me encanta, testigos de la vida de fe. Hay algo que hicieron con los jóvenes ahora en el campamento, y es que ellos tenían que llevar era un costal, un pequeño costal, un bulto de carbón, y lo llevaban aquí. Y lo debían rotar. Pero ese carbón estaba representando esta escritura: los pesos que usted y yo llevamos en la vida. Ese carbón, cuando lo estaban llevando, obviamente, ¿cuántos saben que el carbón suelta, bota, y especialmente se están moviendo en un tren? Y empezó a picar, pero también empezaron a llenarse de hollín. Y sabe, esos pesos de los que habla esta escritura son esas circunstancias en la vida que usted y yo a veces los empezamos a poner encima, pero empezamos a caminar con ellos y nos acostumbramos a ellos. Ahora, todo el mundo nos ve tiznados, pero nosotros ya no nos vemos tiznados. Nos está haciendo falta lavarnos en la palabra, venir a sumergirnos bajo la palabra, dejar que la palabra otra vez empiece a causar en nosotros esa realidad, esa limpieza y esa realidad de vida. Y entonces dice: y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Es el mismo contexto. Este campeonato, yo escribí ayer algo porque la verdad tuve algo que me impactó. Pero yo decía, la humildad, ¿cierto? El trabajo en equipo que están mostrando los muchachos, la actitud que tienen, pero esa paciencia con que han ido corriendo. O sea, me ha gustado es que ellos nunca han ido con una mentalidad triunfalista, sino, ok, vamos ahora al siguiente. ¿Qué es eso? Paciencia, una carrera. Paciencia, una carrera. Escúchame, si tú estás atravesando un problema, una situación, te voy a decir algo: el secreto no es que te desesperes para que ya mañana todo cambie, es que tú sigas corriendo con paciencia la carrera que está delante de ti. Porque si los ojos tuyos están puestos en Jesús, te voy a decir, tú vas a pasar al otro lado. Me gustaba algo que un comentarista decía:
Colombia está haciendo simplemente el juego. En el mismo juego se van dando las opciones que se abren en el proceso. ¿Sabe? La vida es así. Cuando usted está enfocado en hacer lo que Dios le ha dicho que haga, en el juego las opciones se van a abrir para que vengan las bendiciones de Dios en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. No usted y yo haciendo atajos para conseguir las bendiciones de Dios. Cuando tomamos las bendiciones nosotros en atajos, no son bendiciones, nos llevan a problemas. Pero dice aquí, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Me encanta esta versión. El campeón. ¿Sabe que usted y yo tenemos un campeón que inicia y perfecciona nuestra fe? Diga conmigo, inicia y perfecciona. Él inicia y perfecciona. ¡Qué tremendo! No, pero es que no sé cómo hacer. Él la inicia. Él pone en usted el querer, dice otra versión. El querer como el hacer. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos pedirle? Ayúdame a entender cómo es. ¿Qué es? Él inicia y perfecciona. Él inicia y perfecciona. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que Jesús, ¿cierto?, no importándole qué pasara, y eso es donde con los chicos, tú tienes los dos testimonios, yo quería uno, ok. Quería que escucharan el testimonio de uno de ellos, de esa prueba, para cerrar, porque escúcheme, si usted piensa en Jesús, el camino a la cruz no fue uno de laureles y éxito. Y en estos años de mi vida le voy a decir, algunos, voy a hablar a jóvenes, pero voy a hablar a algunos mayores también. Quienes ya están mayores, ya no tienen 20. Cuando uno está en los 20, uno está afanado por la vida y todo lo tiene que alcanzar ya. Y cree que todo se trata de hacerlo ya. Y a veces yo escucho parejas que hemos estado ayudándoles ahora en sus, ¿cómo se llama? Su área prematrimonial, porque van a casarse, ya ellos tienen cuadrado, ya en tal año van a tener esto y tenemos todo cuadrado. Y ese plan maestro y estratégico. Pero cuando uno empieza realmente a correr la carrera de la vida, hay algo que estas palabras del apóstol Pablo son tan importantes y hoy quiero dejarlas. Escúcheme, la vida no es una carrera rápida, es una maratón para correr paso a paso, paso a paso. Pero en la manera de Dios, porque el mundo nos vende una idea y es que usted todo lo tiene que tener listo a los 30. O sea, a los 40 ya tiene que estar jubilado. Pero cuando usted empieza a entender que hay unos propósitos mayores, usted se da cuenta que Dios no camina en años, camina en estaciones, y las estaciones son diferentes para personas. Algunos tienen, es decir, algunos tratan de celebrar, ¿cierto? Nosotros celebramos los 15 años, de la quinceañera, pues los 15 años es algo. Pero Dios celebra, son estaciones de la vida. Y usted y yo, Dios nos va llevando es a través de estaciones en las cuales lo que necesitamos es aprender a entender de qué trata la estación en la que estamos, porque Dios está impartiendo cosas para las estaciones que vienen. Y hay una etapa que voy a decirlo, hay algunos sueños que están en el corazón de personas que todavía no es el tiempo, porque todavía los hijos están ahí. Dios tiene prioridades muchas veces, pero hay otras etapas cuando ya no están los hijos, y en las cuales usted y yo necesitamos atesorar sueños que en el caso de algunos piensan que ya se han ido. Y resulta que Dios dice, es ahora la estación de estos sueños que estuvieron de allá. ¿Pero qué se los dio desde acá? Porque desde acá Dios estaba cultivando algo. Entonces nunca diga usted, el tiempo ya pasó. Nunca diga, ya es tarde. Nunca diga, ya tal vez se fue. No. Dios es el Dios que muda tiempos. Y cuando usted puede venir a entregar eso en sus manos, le voy a decir, es donde Él simplemente en la estación hace que cobre el vigor para lo que usted requiere llevar a cabo. Y ahí es donde usted y yo necesitamos entender. Entonces no es como, se me fue la juventud. No.
esa juventud tuvo una estación que le dio a usted algo. Y en esa juventud usted se atrevió, hizo embarradas, se equivocó en otras, logró otras, pero aprendió unas cosas que requiere para esta estación que sigue. Lo que no se espera es que usted en esta estación trate de jugar bajo la idea de la estación anterior. O sea, no se espera que sea una Cuchi Barbie. ¿Sí? La mujer de 50 y parece que estuviera de 15. A ver, algo está mal. Pasó el tiempo, necesitas entender la estación donde estás. Lo mismo, caballeros, ¿cierto? Necesitamos entender la estación donde Dios nos trae. ¿Por qué? Porque el juego sigue. Este campeonato de la vida es para toda la vida. ¿Cuándo se pita el final? Cuando Dios, al final, cuando dice dos cosas: o que usted esté satisfecho, porque es donde dice la Escritura, usted y yo podemos aspirar hasta estar satisfechos, o un tiempo donde Dios puede decir, ok. Eso fue lo que dijo Jesús. Puso los ojos en su premio, en su galardón. Puso los ojos en su propósito y dijo, ok, la vergüenza que parece ahorita no es la importante porque hay algo mayor. Y voy a caminar hacia ella. Y dice que se sentó a la diestra. Y ahí nos está dando el ejemplo a usted y a mí de lo que es la vida. Entonces, para algunos, juegues este campeonato, disfrútelo, pero en el paralelo del campeonato mire la vida suya. Con los hijos, algunos que hijos han cometido errores, le voy a decir, no los victimice, ayúdelos, confróntelos. Y usted mismo, si en la vida es un mártir, una víctima, es tiempo que deje de ser una víctima. Es tiempo que se deje hablar. Es tiempo que permita a otros al lado suyo que le digan algunas verdades. Amén. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a crecer. Es tiempo donde necesitamos que alguien más nos pueda hablar. Si usted lo hace, le voy a decir, usted va a empezar a entender esto. Wow, tengo un propósito mayor. Voy a disciplinar lo que necesito disciplinar. ¿Por qué? Porque voy a terminar bien la carrera que tengo adelante. Amén. ¿Cuántos vamos a terminar? Yo quiero terminar mi carrera y le voy a decir, y estoy creyendo que podemos terminar con ese campeonato aquí en casa. Con esa copa, trayéndola, que necesitamos creerle a Dios también. ¿Qué necesitamos? Que esos muchachos sigan disciplinados. ¿Qué necesitamos? Que sigan enfocados, que no se les suba la cabeza el estrellato. Y ahí es donde nosotros necesitamos estar orando, Señor, en esa línea que pueda venir así hacia ellos. Póngase de pie un momento. Amén. Dos cosas que quiero hacer. Quiero que cierre sus ojos un momento. Y yo sé que el Espíritu Santo ha estado hoy hablando y ha estado hablando a corazones. Y aquí es donde es importante uno atesorar. O sea, cuando venimos bajo la unción y el Espíritu de Dios empieza a ministrar, hay cosas que vienen y en el corazón es como que usted sabe que hay una nota que Dios le puso. Anótesela, por favor. Hoy, cuando salga de aquí, no deje que se le escape, sino en aquello donde Dios puso una impresión, es para donde usted necesita trabajar. Porque ahí es donde Dios simplemente, de la manera cariñosa y gentil que Él siempre hace, Él lo que está es tratando de ayudarlo a ver algo que necesita ajustar. Así que quiero orar en este momento por todos y luego quiero hacer una invitación a personas que no han recibido a Cristo para que puedan invitarle a su vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias hoy por tu palabra, Señor. Señor, tú nos formaste y nos creaste para jugar, para ganar, Señor. Y pusiste delante de nosotros la vida y pusiste delante de nosotros toda una carrera, Señor. Y Señor, hoy acá te doy gracias porque has estado hablando a corazones, Señor, y has estado mostrando áreas donde necesitamos identificar cosas, Señor. Yo te quiero pedir que aquellas actitudes, que aquellas prácticas, aquellas disciplinas que tenemos mal enfocadas, Señor, que pueden descalificarnos, Señor, que tú abras los ojos aquí de cada uno para podernos enfocar y de que, como dice tu palabra, nos des el querer como el hacer para trabajar en ella, Señor, para poder empezar a direccionar nuestro cuerpo a hacer lo que tiene que hacer, Señor, donde no es nuestro cuerpo el que decide,
pero somos nosotros quienes le decimos a nuestro cuerpo qué hacer y cómo comportarse en cada situación, cómo responder o cómo callar, o cuándo hablar y cuándo callar, en el nombre de Jesús, Señor. Y Padre, gracias, Señor, por lo que vienes haciendo en medio de nosotros en esta casa, Señor. Gracias por la manera como has venido ministrándonos, formándonos, enseñándonos. Te damos a ti las gracias, Señor. Oro por la unidad, oro por el cuerpo, oro porque, Señor, tú nos sigas llevando de la mano, Señor, y sigas gestando y formando los diferentes equipos que se requieren, los diferentes ministerios, las diferentes áreas que necesitan ser desarrolladas, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Bendigo cada familia, bendigo cada vida. Y Señor, gracias por los destinos que tienes para nosotros en esta nación, Señor, en el nombre de Jesucristo.